Hemos dejado pasar 2 o 3 días desde el llamado por Donald Trump Día de la Liberación, según él uno de los días más importantes en la historia de los Estados Unidos, para invitar a Alonso Segura, quien es un economista crítico, pero al mismo tiempo sereno, y que hemos escuchado durante los últimos tiempos velando por el equilibrio fiscal en el Perú, evitar que se dispare el déficit, que la inflación se descontrole y que la deuda aumente. ¿Es que esos 3 males van a ser favorecidos por las decisiones que ha tomado Donald Trump en su país? Bueno, gracias por la invitación, Buenas Fernando. noches, Alonso Segura. Sí, lamentablemente no. Bueno, hablo a título personal, no es un tema del Consejo en realidad, pero no, esto complica el mundo y al Perú en particular, pero digamos, hay que analizar los efectos directos a Perú y los efectos indirectos, ¿no? En términos de efectos directos, digamos, por suerte, América Latina y el Perú han sufrido una subida, la menor subida de aranceles de 10%, ¿no? Hay países que les han subido más de 50%, sobre todo en Asia, ¿no? Que en algunos bienes son competencia de Perú, ¿no? Textiles y otros productos. Entonces, en algunas cosas inclusive Perú podría haberse favorecido por eso, ¿no? México no, que es competencia de Perú también en algunos productos. Entonces, digamos, hay una serie de factores a favor y en contra, pero en medio de la tormenta que ha generado Estados Unidos, Perú ha salido relativamente bien librado, ¿no? Ahora, no sabemos qué viene más adelante. Ahora, ¿por qué te hablaba de efectos indirectos? Porque es tal digamos, la magnitud del golpe económico, la incertidumbre que genera y la retaliación que está viendo algunos países. Ya China anunció 34% de aranceles retaliatorios, la Unión Europea ha dicho que va a hacer lo mismo, etcétera, que esto lo que va a hacer generar es una desaceleración importante a nivel global, menor crecimiento, menor inversión, menor empleo, en general menor actividad económica, ¿no? La integración comercial del mundo en los últimos 50, 80 años ha generado, digamos, la mayor etapa de prosperidad global, con sus ganadores y sus perdedores, ¿no? Y algunos perdedores al interior de los países desarrollados, que es un poco lo que ha motivado esto. Pero es indudable que ha sido las décadas de mayor prosperidad, ¿no? Entonces, esto lo que va a significar es menor prosperidad hacia adelante, ¿no? Desde Mundial. el corto plazo. Mundial. Y mundial, porque al final, si se desacelera China, se acelera Estados Unidos, hay menor demanda por nuestros productos, menores precios, ¿no? Los aranceles suben los precios, pero eventualmente si hay menor demanda, los precios también pueden caer. Entonces, al final lo que vamos a ver es efectos directos que hasta el momento no serían tan severos para Perú, aunque en algunos sectores depende de competencia, pero los indirectos depende de toda la turbulencia económica global que pueda haber, ¿no? Ahora, directos son los aranceles en sí mismos que usted dice que ofrecen, sin embargo, la oportunidad de que a otros les han aumentado más, de manera que podemos nosotros tener una ventaja, pese al aumento de nuestros productos menor que otros. Sí. Pero usted ha dicho también al final que si hay una desaceleración en los Estados Unidos, eso tendrá repercusiones generales. Por lo pronto lo que hemos visto de evidente es la caída de las bolsas, y sí, claro, con cifras bastante dramáticas el día de hoy en particular, tanto en los Estados Unidos como en Europa y en el Asia. Sí, ¿qué significa eso? Hoy día, ayer, las bolsas, los índices más o menos 5% cada día, una caída fuerte, 10%, y ya varios índices en los últimos días acumulan una caída más de 20%, que es lo que se considera como una definición de bear market, digamos, ¿no? De mercado de valores en recesión, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales están integradas en los países, producen en función de cadenas globales de valor. ¿Qué significa eso? Producen partes en distintas partes del mundo. El proceso manufacturero no se da en un país solamente. Entonces, lo que esto significa cuando, no sé, por ejemplo, la firma Nike de zapatillas tiene fábricas en China y le pones aranceles pues ya acumulados de 50 y tantos % de China, ¿no? Vehículos cruzan las fronteras de Estados Unidos y Canadá y México, algunas partes 7, 9 veces, ¿no? Y les has puesto aranceles de 25%. Entonces, lo que está ocurriendo, y has puesto aranceles altísimos también en otras partes de Asia, por ejemplo, muchos dicen, después de la ronda primera aranceles del gobierno de Trump, del primero que fue más chiquita, me mudo de China hacia Vietnam, por ejemplo. Y ahora Vietnam le ha puesto un arancel más alto que China. Sí. Entonces, reubicar la producción no es tan sencillo como el gobierno de Donald Trump cree, ¿no? Y sobre todo que nadie reubica inversión
ante tanta incertidumbre si mañana deciden subir, bajar a un país, a otro país y que hace el siguiente ¿Conoce gobierno? algún economista relevante que esté de acuerdo con estas medidas Nadie. en Estados Unidos o fuera? ¿Y cómo explica usted Nadie, ni que su siquiera. disciplina, que las universidades americanas, que los premios Nobel no sirvan nada frente a la voluntad Es de que no están siguiendo, o sea, hay mucha crítica, lo que no hay es nadie respetable que diga que eso tiene algún sentido económico, alguna evidencia. Mira, la fórmula que han puesto, porque por ahí tú me mostrabas que hay un informe del Tesoro de Estados Unidos sobre la base del TLC con Perú diciendo hay este tipo de cosas que tendrían que subsanar. 11 puntos ya. Pero eso no tiene nada que ver con la decisión que han tomado, porque han tomado una decisión subiendo los aranceles a 180 países, ¿no? Pero de todas maneras anuncia que la negociación con el Perú pasará por esos puntos. Y esos puntos, independientemente de la negociación, son puntos la mayoría que convendría que el Perú vaya solucionando, ¿de acuerdo? Pero algunos no hay que solucionar. Por ejemplo, no les gusta que acá hayan inversiones bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Porque ellos no lo pueden hacer, la ley no se los permite. Sí, bueno. 1, 2, quieren que nosotros acabemos con la moratoria a los productos genéticamente modificados. Algunos no vas a poder aceptarlas. El gobierno a gobierno, te digo, es una mala práctica de infraestructura, por si acaso. O sea, no es una buena práctica internacional. Lo de la moratoria de transgénicos es una decisión soberana del país, ¿no? Pero hay otros temas de derecho de respeto a derechos intelectuales y una serie de cosas, ¿no? De propiedad intelectual. Algunas normas regulatorias, digamos, procesos regulatorios. Entonces hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que el país va a decir no. Pero digamos, yo no creo que pase la modificación porque tengas que subsanar todos esos puntos. Lo que ha hecho Estados Unidos es agarrar una fórmula que nadie entiende, de decir, agarro mi déficit comercial, exportaciones menos importaciones, lo divido entre las importaciones que hay en Estados Unidos, una par de necesidades, y eso lo divido entre 2. Eso es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, al final, lo que busca Estados Unidos es decir, bueno, si se reduce el déficit comercial que tenemos con Perú, de repente ahí te quito el arancel. Pero eso no va a ocurrir. La negociación creo que tiene que incluir otras aristas también. Por ejemplo, a Estados Unidos le exportamos mucho de productos no tradicionales, incluido mucha agroexportación. Y la naturaleza de la agroexportación es que Perú entra en ventanas donde no hay otros productores, por ejemplo. Es muy difícil, el mercado de Estados Unidos está desabastecido. Entonces, parte de la estrategia de negociación tiene que ser demostrar que, mira, nosotros trabajamos con arándanos, con paltas, con uvas, etcétera, en momentos en que el mercado de Estados Unidos está desabastecido. Entonces, si tú pones un arancel, básicamente afectas directamente a los consumidores de Estados Unidos que tienen que pagar un pago precio cuando no pueden abastecerse y no se puede producir localmente, ¿no? Yo creo que parte de la estrategia. Ahora, ¿Estados Unidos va a escuchar? La verdad, pareciera que no, porque hasta ahora no ha escuchado, ¿no? Ahora, hay un tema que se ha planteado en Estados Unidos que nos hace recordar algunas reflexiones que han habido en el Perú, que es la disputa entre el Poder Ejecutivo y la Reserva Federal, el equivalente de alguna manera a nuestro Banco Central de Reserva del señor Jerome Powell, que ya tenía malas relaciones con Trump desde antes, ha sido objeto de un tuit directamente donde Trump dice siempre toman decisiones tarde, no se han dado cuenta que tienen que bajar las tasas de interés. Y Powell, por su parte, lo que dice es que él teme que estas medidas lo que vayan a crear es más inflación y, en consecuencia, desaceleración de la economía. Claro, lo que pasa es que acá el problema que enfrenta Estados Unidos, gracias a las acciones del gobierno, es una potencial estanflación, ¿no? Es decir, que la Reserva Federal tiene un mandato doble, a diferencia del Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú tiene un mandato estrictamente de estabilidad de precios, ¿ok? Y si ves un choque inflacionario, en principio dices bajo tasa de interés. Aunque, ojo, depende de la naturaleza del choque, si es de demanda o si es de oferta, ¿no? O sea, y si es por arancel, no necesariamente tiene que hacerlo, ¿no? Pero Estados Unidos, la Reserva Federal tiene un doble mandato, que también es pleno empleo, que es una proxy de actividad económica. Entonces, lo que tiene ahorita, lo que enfrenta la Reserva Federal es subida de precios, debería bajar tasa, pero es aceleración económica, ¿no? Es un problema complicado lo que enfrenta Estados Unidos. Por acá debería subir tasa y acá debería bajar tasa. Entonces, ¿cuál privilegio? ¿Enfrío la economía porque subió la inflación, subo tasa? ¿O bajo la tasa porque la economía se enfría? Entonces, por eso la Reserva Federal correctamente ha dicho, tenemos que esperar y ver cuál es el impacto en la economía. Acá lo preocupante es, digamos, que el presidente de Estados Unidos, de frente, digamos, de alguna manera peche al presidente de la Reserva Federal, que no tiene la independencia que tiene en Perú, pero que la práctica es que se manejen de manera independiente, ¿no? No está tan blindado como el caso peruano, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, no sabemos qué viene después, porque por ejemplo, China ha retaliado y no sabemos si Estados Unidos va a ir con otra ronda y China responda. La Unión Europea dijo que iba a retaliar, todavía no ha dicho cómo va a retaliar. Entonces,
Todo eso está en situación de flujo y sí puede afectar severamente a la economía global. Por eso es que las bolsas han caído muchísimo, porque no esperaban los mercados que realmente subieran los aranceles tanto. Creían que Trump iba a, digamos, hablar, pero al final subir muy poquito, y ha subido bastante más de lo que esperaban, ¿no? No entiendo por qué se sorprenden tampoco. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que tiene Trump y su equipo? Porque algunos economistas sabrán en torno a él. Es un hombre de negocios, con experiencia larga, pero tiene que haber alguna historia. La tesis, que es lo que he explicado, es que todo el mundo se ha aprovechado de la economía de los Estados Unidos, y el resultado es que tenemos un déficit gigantesco, ¿no? Y que tenemos una balanza comercial negativa, un déficit comercial frente a muchos de nuestros interlocutores que abusan de nosotros. Y esto ha significado que se haya destruido nuestro aparato industrial productivo, y haciendo graves daños a las clases medias. ¿Es un diagnóstico acertado o el hombre no está entendiendo la evolución de la economía? Es un diagnóstico muy simplista, ¿no? Hay varias cosas allí, ¿ya? Lo primero es, efectivamente se ha destruido empleo manufacturero en Estados Unidos, pero porque la mano de obra es muy cara en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces tiene sentido que produzcas en otros lados. Pero se han creado mucho más puestos de servicios que se han destruido en manufactura. Entonces, con este proceso de globalización, de integración del mundo, promovido por Estados Unidos, Estados Unidos ha generado crecimiento neto de empleo, solo que de manufactura a servicios. El tema para los votantes de Trump es que las zonas afectadas son zonas, digamos, rojas, Partido Republicano, rurales, Partido Republicano, y le han ganado las costas, las grandes urbes, que votan más demócrata, ¿no? Se pudo haber hecho más por compensar a perdedores, digamos, que es la parte de, digamos, que los países no hicieron bien, los países desarrollados incluidos, ¿no? Pero no es cierto que se destruyó empleo en neto, ¿no? Es muy difícil que tú generes empleos manufactureros cuando tienes costos laborales mucho más altos y costos de producción mucho más altos que otros países. Es poco eficiente, ¿no? Esa es una parte. Una segunda parte es yendo a una parte bien macro, una explicación macro, ¿por qué Estados Unidos tiene déficits comerciales? Porque porque la población de Estados Unidos ahorra poco. Entonces, ese poco ahorro que tiene que financiarse con básicamente inversión del resto del mundo. Ese es el déficit comercial. Son los patrones de consumo de la población de Estados Unidos que se sostienen a través de flujos del resto del mundo. Entonces, esto no te lo va a solucionar un arancel, salvo que los consumidores de Estados Unidos retraigan sustancialmente su consumo, ¿no? Entonces, el arancel está yendo a una cifra de resultado que responde a variables macroeconómicas y de comportamiento de sus sociedades. Entonces, nuevamente, esa parte no la están viendo, y estas decisiones comerciales, económicas, han sido tomadas en un contexto geopolítico muy delicado, sí, con 2 guerras en curso y con el perfilamiento de una fricción creciente entre Estados Unidos y China, que trató por eso Estados Unidos de acercarse a Putin. Hasta el momento las cosas no le han resultado bien. Dijo que resolvería el problema de la guerra de Ucrania en un día. Ya lleva más de 2 meses en el poder y no se ha avanzado. Sí. Pero una cosa sí clara, por lo pronto, es que ha habido una fricción grave entre Estados Unidos y los países europeos, a los que Estados Unidos quiere obligar a aumentar el gasto militar en 5%. Eso supone que algunos de ellos pasen de 1% a 5%. ¿Qué consecuencias puede tener eso y qué antecedentes de este tipo de inversión en gasto militar recuerda usted? Mira, eso es prácticamente imposible, ¿no? Los países no tienen el espacio fiscal para hacer un incremento de esa magnitud. Ni siquiera Estados Unidos, que es el país que más gasta en armamento militar, gasta 5% del PIB. Creo que ellos están en 3,5%, me parece, ¿de acuerdo? Entonces, si bien esto es más geopolítico, no sé, es más político que económico, diera la impresión que lo que está haciendo Estados Unidos, porque hay declaraciones de funcionarios inclusive por filtración de información privada, los famosos mensajes de Signal, en que de alguna manera atacan a Europa, ¿no? Entonces pareciera que es una manera de seguir haciéndole la guerra a Europa, ¿no? La guerra, digamos, de atacar, por decir, porque si tú tratas de subir a 5% el gasto militar, tienes que desplazar una serie de gastos en otros bienes y servicios que requiere la población. No lo van a lograr. Entonces, pero lo que sí pueden es generar mucho descontento en Europa, ¿no? Muchos problemas en Europa, problemas económicos en Europa. Lo otro es que puede ser un simple pretexto. Decir, bueno, pero yo quería quedarme en la OTAN, pero como no han cumplido con el 5%, bueno, pues yo me retiro, ¿no? No sé cuál sea la estrategia, pero cualquier economista que tire los números ve que es imposible que los países lleguen a 5%. Entonces es un pedido que no se puede cumplir. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que no se cumple? ¿Quién sabe? Los países europeos mismos saben que tienen en este momento que pensar en una estrategia de defensa
donde no puedan apoyarse en Estados Unidos porque ha dejado de ser un socio confiable. Pero cambiar ese esquema de defensa les va a tomar muchos años, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener en el Perú el hecho de que haya desaceleración en los países en general con los que tenemos relaciones? ¿Y qué perspectivas nuevas se abren? Porque una de las ilusiones que se está haciendo jugar en el Perú es un tratado de libre comercio con la India, país de 1.400 millones de habitantes. Parece que estamos avanzando en un tratado de libre comercio. ¿Qué perspectivas ve usted ahí? Mira, como dije en la primera parte, es importante resaltarlo. En este momento el impacto directo de aranceles no es el más importante. El más importante es el indirecto, justamente si hay una ralentización importante del crecimiento global. ¿Por qué? Porque Perú es muy sensible a choques externos. Sobre todo se afectan precios de materias primas. Oro por efecto, digamos, activo refugio. El cobre ha estado en máximo histórico hace poquitos días. Pero si China se desacelera por esta guerra comercial, el cobre se cae. Entonces, el oro, digamos, no. El oro podría ser porque hay otras variables que lo han sostenido a través de bancos centrales, pero los bancos centrales van a entrar en problemas. Entonces, el oro es incierto. El cobre sí se puede caer y otros metales de Perú. Entonces, lo que más preocupa, a mí me preocupa en el corto plazo, es ese posible efecto económico indirecto de que sea menor crecimiento, menores precios de materias primas, ¿no? El que afecte a la economía peruana y no estamos realmente preparados para un choque así. El Banco Central sí, el gobierno no, porque seguimos con un déficit fiscal muy alto, ¿no? Entonces, eso es en el corto plazo. En el mediano plazo tenemos que prepararnos para un orden mundial totalmente diferente a lo que se ha visto en los últimos 80 años, ¿no? ¿Prepararnos cómo? Estados Unidos tiene un TLC, pero no te lo respeta. O sea, argumenta el gobierno de Estados Unidos que ha usado un poder que tiene el Ejecutivo de usar una orden de emergencia económica. Pero digamos, acá no hay ninguna emergencia económica que justifique lo que están haciendo. Y le tienen que hacerles a todos los países. Entonces, simplemente está haciendo lo que quiere con el resto del mundo. Y internamente también, tú has mencionado, economistas, mira lo que está haciendo con las universidades, mira lo que está haciendo con la ciencia, mira lo que está haciendo con la cultura, el gobierno, ¿no? Es un ataque frontal a todo lo que es, digamos, no sé, conocimiento, etc. Con la prensa, ¿no? Con la prensa, el otro día vi que una periodista que no quiere llamar el Golfo de América al Golfo de México, como exacto, es la los han retirado de ya no va a poder entrar más a las conferencias de prensa. Entonces, por lo menos hay conferencias de prensa del presidente. Acá ni siquiera tenemos conferencias. Sí, bueno, pero en fin, pero el tema es, entonces, ese poder suave, le llaman soft power de Estados Unidos, ha cambiado y ahora lo que busca es salir agresivamente al resto del mundo. Entonces, el Perú, el segundo socio comercial más importante es Estados Unidos, ¿no? Bueno, en la Unión Europea sí es que la sumas como bloque. Entonces, lo que tiene que hacer el Perú es lo que ha venido haciendo, que es, tiene tratados comerciales con gran parte del mundo, ¿no? Tiene el instituto del TPP, tiene con la Unión Europea, tiene con China, tiene una serie de países. Es tratar de encontrar mercados alternativos. No es darle la espalda a Estados Unidos, pero expandir tus mercados. Y esa es tarea del sector privado, pero también hay una tarea del sector público de abrir mercados, ¿no? Nos anuncian, ¿no? Un shock de inversiones y condiciones que van a salir para buscar inversiones. Yo no veo que se concrete mucho, no sé si usted sabe. Vi el anuncio de las 400 medidas que son, bueno, en otra oportunidad probablemente podamos conversar de eso. Vamos a ver qué tanto funciona. Recién está en etapa de un Excel, hay que filtrar mucho, conversar y ver cuál es el impacto, ¿no? Pero digamos, la estrategia es busca otros socios comerciales, busca mercados alternativos, ¿no? Y lo otro que es, a veces preguntan, ¿y no debería retaliar Perú? Y la respuesta es principista, es sí, pero en verdad es suicidio económico. Lo que en todo caso tienes que hacer es buscar con un bloque, si esto sigue escalando, respuestas como bloque, no puedes hacer respuestas individuales, ¿no? Una pregunta final, el tiempo ya ha corrido, que concierne a mucha gente que tiene deudas en dólares, porque yo no sé por qué en el Perú algunas cosas se pagan y se construyen y otras en dólares, en los bancos y demás. El dólar ha venido bajando considerablemente en los últimos meses. ¿Qué puede pasar ahora? Es difícil decirlo porque típicamente cuando hay incertidumbre global y ahora la incertidumbre global está por el cielo, el dólar se fortalece. El tema es que esta es incertidumbre generada por decisiones de Estados Unidos en que está enfrentado al resto del mundo. Por eso es que el dólar se ha venido debilitando, ¿no? Yo creería que la tendencia va a ser que todavía se continúe debilitando un tiempo, ¿no? Que se continúe debilitando. Probablemente sí, ¿no? Debilitando. Pero nuevamente, en este tipo de decisiones, lo que es importante es que las personas, las familias, calcen sus flujos. ¿Qué significa calcen sus flujos? No trates de apostarle al tipo de cambio porque nadie puede predecirlo. Una variable cambia y el dólar puede comenzar a subir, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, si mis ingresos son en soles,
y necesito un crédito, lo busco en soles. Si mis ingresos son en dólares, lo busco en dólares, ¿no? De manera que si hay una subida o bajada del tipo de cambio, no te descalzas, porque si tu ingreso era en dólares y el dólar subió, bueno, tu ingreso subió y tu deuda también subió, expresada en soles. Y si cae, pasa lo mismo, ¿no? ¿Y qué riesgos tenemos en el Perú de que todo esto conduzca a un recomenzar de la inflación y del déficit? Yo diría que es todavía moderado en el caso de Perú, porque por ejemplo Perú no ha retaliado, no ha dicho yo voy a subir aranceles contra importaciones que vengan de Estados Unidos, que tampoco son tantas. Entonces, pero es 10% más de las cosas. No, pero eso es de los productos peruanos que entran a Estados Unidos. Sí. De los que entran a Perú no ha dicho te voy a subir aranceles. Entonces en Perú no hay efecto precio, digamos. Entonces no debería haber en Perú, en Estados Unidos sí, pero en Perú probablemente no haya un aumento de inflación, salvo que haya una afectación de cadenas globales de valor que hagan que bienes producidos en otros lados, digamos, tengan que entrar más caros por los problemas productivos que tienen en sus lugares de origen, ¿no? Pero te diría que inflación no es la principal variable de impacto para Perú ahora. La principal variable de impacto que debe preocuparnos es crecimiento económico, menor crecimiento global que afecta el crecimiento, esa es una, y precios de materias primas, ¿no? Esos son los canales, digamos, indirectos que podrían afectarnos. Y no nos olvidemos que esto todavía no ha terminado. Puede haber una segunda ronda de Estados Unidos contra China. Europa todavía no ha dicho, la Unión Europea, cómo va a retaliar. Ha dicho que va a retaliar, pero no ha dicho cómo. Entonces, esto todavía, como dije, está en situación de flujo, ¿no? Es lamentable, es ir contra toda la evidencia económica de los últimos 80 años. Los aranceles que tiene ahora Estados Unidos tienes que remontarte al siglo XVIII. ¿Cómo se puede ir contra toda la evidencia económica de los últimos 80 años? Y creo que ha habido una vez el Congreso americano que en los años 20 votó un alza unilateral también. George Hawley que hay evidencia de que eso exacerbó los efectos de la Gran Depresión. Y condujo a la Guerra Mundial. Exacto. O sea, la evidencia es de que eso fue terrible para Estados Unidos, y a partir de eso Estados Unidos ha llevado, digamos, casi 100 años de desgravación gradual, ¿no? Sostenida, bueno, ¿no? Entonces han ido contra toda la evidencia, señor ¿no? Segura, para que no caigamos en los mismos problemas de hace 80 años. Sí, bueno. 3 generaciones que han pasado entre tanto, estamos desacostumbrados a vivir un día de la liberación. Hasta ahora creíamos que el día de la liberación era el 8 de mayo del año 45, cuando se derrotó a la Alemania nazi. No, y otro ahora canal, resulta que no. Sí, claro, ¿no? Y olvidamos otro canal, lo que ha hecho con la ayuda bilateral de Estados Unidos con USAID. O sea, que afecta a Perú, afecta a todos los países. Gravísimo, Entonces, es gravísimo, ¿no? Muchas gracias por